límite, fecha de terminación, el 27 de febrero del 25. Ahí puse un contador de días y me arrojó 27 de febrero del 25, son 270 días a partir del lunes 3 de julio, ¿no? Entonces, bueno, 27 de febrero sería la fecha a no superar, digamos. Cuando ustedes tengan la programación definida y ya a través del camino crítico la fecha de terminación del proyecto, no debe superar el 27 de febrero del 25. Eh, Luego, otro punto importante es lo que es la parte que dice calendario del proyecto. Esto es fundamental y muchas veces se pasa por alto. No se olviden nunca de setear esto, calendario del proyecto. Ustedes definieron como una copia del proyecto base del project un calendario específico para el proyecto. Bueno, este es el que tienen que usar ¿eh? Para todas las tareas y para todo el proyecto, obviamente, ¿no? Porque si no, bueno, el proyecto va a calcular mal, obviamente, todo. Entonces, es fundamental que utilicen el mismo calendario para todo el proyecto. El que definieron ustedes. Recuerdan que eso lo explicó Gladys, había que definir la semana laboral, había que quitar todos los feriados, digamos, como no laborables. Bueno, todo eso va a definir obviamente el calendario del proyecto y este que ustedes tienen que utilizar. Después acá hay otra pestaña que es estadísticas. Entonces acá, ¿ven? Estadísticas, comienzo, fin. Acá les va a dar los datos de comienzo y fin, previsto o programado. Y otros datos, como ser la duración. Fíjense que hablamos de 270 días corridos y acá de duración 184 días. Bueno, estos 184 días obviamente están refiriendo a días laborables, son los días que efectivamente se va a trabajar. ¿Mm? Después otros datos más, que cuando ustedes carguen los recursos de mano de obra, le van a dar, por ejemplo, la cantidad total, ¿no? De trabajo, o sea, de mano de obra en horas, y obviamente el costo total del proyecto. ¿Mm? Bien, eso en cuanto al calendario, digamos, ¿no? A fijar la fecha de inicio del proyecto. No se olviden que también, creo, esto ya lo explicó Gladys, pero no está de más volver, en archivo, opciones, programación, ustedes tienen que tener acá definido la fecha, el horario de comienzo y el horario de fin predeterminado de cada día, digamos, ¿no? Ese horario está, lo hemos fijado, de 7 a 18 horas, con una hora de 12 a 13, ¿no? Una hora no paga para el almuerzo. Eh, Esto no se olviden también de colocarlo acá, porque si no, no se va a calcular bien la duración del proyecto. Bien, otro punto importante a los efectos del seguimiento y control del proyecto es que nosotros vamos a cargar los costos reales de las tareas, los costos reales de la tarea. Ahora bien, Project por defecto calcula él los costos reales, pero obviamente no lo hace en base a la información de campo, digamos, que uno tiene, es decir, bueno, se gastó tanto material, tantas horas de mano de obra y demás, y en función de eso tenemos el costo de la tarea. Project lo calcula en base a lo que se denomina la fase temporal de la tarea, que es decir, bueno, la tarea ya tuvo una duración X que se cumplió y supone que en función de esa duración que ya está cumplida, ese es el costo real que corresponde asignarlo. Pero ese no es el costo real que nosotros vamos a utilizar, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es destildar esta casilla donde dice Project siempre calcula los costos reales. No, no lo vamos a dejar que Project realice esa operación. Por lo tanto, lo destildamos. Bien. Eh, El otro punto fundamental es que tenemos que verificar que todas las tareas tengan costos, tengan un costo, ¿no? Asociado. En el caso de los subcontratos, va a ser un costo, digamos, único, no va a ser en función de recursos, porque los subcontratos, nosotros no nos interesa el tema de los recursos, y solamente vamos a cargar recursos en las tareas propias, digamos, ¿no? En las cuales
son, digamos, de nuestro arbitrio el uso y el manejo de los recursos, de mano de obra, de materiales, de equipo. Por lo tanto, todas las tareas, cuando hacemos un doble clic, eh, creo que acá no están cargados todos los costos, pero bueno, no, acá no están, a ver, vamos a ver una tarea que aquí la tengo compactación, recursos, acá están, ¿no? Por ejemplo, tarea de excavación para bases y de fundación, bueno, recursos, oficial, ayudante, una retroexcavadora, las unidades que vamos a utilizar de cada uno de estos recursos y el costo asociado a cada uno de estos recursos. Esto es muy importante. No solamente cargar la cantidad de unidades de recursos, sino también cargar el costo unitario de cada uno de estos recursos. ¿Mm? ¿Por qué? Porque la tarea, nosotros a una tarea le podemos asignar recursos, pero si no le asignamos un costo a ese recurso, digamos, por carácter transitivo, la tarea no va a tener un costo. ¿Eh? Entonces, es fundamental que cada una de las tareas propias tengan asignados estos recursos, ¿no? Con sus costos asociados. Por ejemplo, acá vemos otro, bueno, acá el caso del encofrado, bueno, ¿no? Y así. En el caso de las tareas propias, no van a tener que ustedes que cargar recursos a todas las tareas propias del proyecto, sino solamente a mamposterías y revoques. ¿Eh? Eso está en la guía, pero por las dudas lo vuelvo a repetir. Solamente las tareas de mampostería y revoque son aquellas que tienen que cargarse los recursos. En el resto solamente de las tareas propias computan el 50% de materiales y el resto le calculan el costo que haya determinado la cantidad de mano de obra necesaria para hacer esas tareas. ¿Eh? Eso es la forma en que vamos a trabajar los recursos en el proyecto. Ahora bien, para que no se olviden, mejor dicho, para que puedan verificar sin problema que todas las tareas tengan un costo asociado, inserten acá una columna, seleccionen una columna que se llame costo, y de esta forma, así como decíamos, bueno, inserten una columna sucesora para que puedan chequear que todas las tareas tengan sucesora, bueno, inserten una columna costo y ahí van a tener, si todas las tareas tienen un costo asociado, van a poder verificar que todas las tareas tienen un costo. ¿Eh? Desde el costo global, desde el costo total del proyecto, o el costo resumen, digamos, de todo el proyecto, a los costos de cada una de las tareas resumen y de todas las subtareas que comprenden cada una de estas tareas resumen. ¿Eh? Esto es importante. Otro punto que hay que verificar es el tema de lo que se denomina nivelación de recursos. ¿Eh? ¿Se acuerda que decíamos que en hoja de recursos ustedes tienen que cargar una cantidad determinada de oficiales, ayudantes, a los efectos de poder después asignarlos a las distintas tareas? Y generalmente van a ver, casi todos los proyectos se dan, de que hay lo que se llama una sobreasignación de recursos. Se aparece acá a la izquierda, en la primera columna, un muñequito rojo, significa que esa tarea tiene recursos sobreasignados. Otra forma que pueden también chequear el tema de las sobreasignaciones es en una vista de detalles. Acá van a vista, van y tildan detalle, y esto lo que hace es separar en la vista del project en dos vistas, digamos, ¿no? En dos partes. Arriba tenemos el GAN, y abajo podemos tener lo que nosotros querramos. Ahora, lo que nos interesa a nosotros tener abajo para poder controlar en forma simultánea con el GAN es el gráfico de recursos, que se recuerdan, era el gráfico que mostraba esas sobreasignaciones, ¿no? A través del histograma mostraba esas sobreasignaciones. Entonces acá elegimos gráfico de recursos y aquí abajo nos aparece el gráfico de recursos donde me aparece alguna sobreasignación.
Bueno, aquí no me está apareciendo recursos sobreasignados, pero a ustedes, digamos, si tienen recursos sobreasignados, le va a aparecer acá abajo, estamos con el histograma, en una forma de, a partir de una línea hacia arriba, un sector en rojo que significa que eso está sobreasignado. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que tenemos que eliminar esa sobreasignación. ¿Y cómo podemos hacerlo? Cuando ustedes tienen una sobreasignación, significa que hay una zona, generalmente es el tercio central del proyecto, donde se da la mayor consumo de recursos y de donde se produce una sobreasignación. ¿Cuáles son las formas o las estrategias en las cuales podemos utilizar para poder eliminar esa sobreasignación? Bueno, básicamente son dos. Una es retrasar las tareas normales, ¿no? Las tareas que tienen margen. ¿Qué quiere decir? Mover esas tareas, adelantarlas, retrasarlas, de forma de sacarlas de la zona de sobreasignación. Cuando esto no alcanza, por ejemplo, acá en este caso vemos que tenemos en esta franja tres tareas superpuestas, ¿no? Tres tareas superpuestas, que están obviamente las tres consumiendo recursos, y entonces una de las formas que decíamos era desplazar alguna de las tareas hacia adelante, retrasarlas, u otra, que se puede usar en forma separada o en simultáneo, es, digamos, alargar la duración de la tarea, ¿no? Darle una mayor duración. De esta forma, al darle una mayor duración, lo que ocurre es que baja la tasa de consumo de recursos de esta tarea, ¿eh? Y eso lo podemos hacer en una tarea o en más de una tarea, hasta poder llegar a nivelar y que eliminar la sobreasignación que se esté dando en esa área. Bueno, vamos a destilar esto, volvemos al GAN común. Gonzalo, creo puede ser que quedan 2 minutos. Hola. Sí, Ale, quedan dos Sí, acá no, minutos. acá no me está Bueno, marcando. Perdón. sí, no, a mí me Bueno, marca acá que 1 minuto 36 segundos. ¿Les parece si cortamos y retomamos de vuelta? Porque no tengo tiempo para decir nada más. dale, cómo no. ¿Eh? Listo. Dale, dale. Dale. Claro. Em, perfecto. Estamos entonces con el tema de la nivelación de recursos. Una cosa importante, cuidado cuando se hace la nivelación de recursos, es que como estamos utilizando las tareas que tienen margen, que tienen un margen de demora, a veces movemos las tareas, las retrasamos para sacar de esa zona de sobreasignación y ocurre que transformamos una tarea que no era crítica en una tarea crítica. Entonces tengan cuidado con eso, digamos, ¿no? No consuman todo el margen total que tiene la tarea, porque de hacerlo, esa tarea va a pasar o a convertirse en tarea crítica. Y una de las condiciones que hay que respetar cuando se hace la nivelación de recursos es que no se puede generar mayor cantidad de tareas críticas que las que ya estaban definidas en el proyecto base, ¿eh? En la planificación básica. Entonces tengan muy en cuenta eso, que cuando muevan las tareas, cuando desplacen hacia adelante, no se transformen en tareas críticas. Eh, Otra cosa que hay que hacer para tener incluso una mejor visión del proyecto es acá en escala temporal, poder hacer un ajuste ahí en escala temporal para ver mejor. Por ejemplo, acá tenemos en semanas y días. eh, bueno, es una escala muy pequeña, habría que hacer una escala un poco más grande. Entonces, a nivel intermedio, vamos a pasar de semanas, vamos a poner meses, vamos a dejar ahí el contador en 1, y como nivel inferior, en vez de tomar días, vamos a dejar semanas, dejamos también el contador en 1 y aceptamos. De esta forma vamos a tener en meses y en semanas la, digamos, la escala temporal del proyecto, lo cual le permite una mejor visibilidad, digamos. Bueno,
Y luego, ahora sí, digamos, de hecho, básicamente todos estos ajustes, queda definir la línea base del proyecto. Bueno, para definir la línea base del proyecto hay dos formas. Una es ir acá a proyecto, información del proyecto, y acá en fecha de estado, definir acá la fecha de estado. ¿Qué es la fecha de estado? La fecha de estado es la fecha en la cual vamos a hacer un corte y vamos a realizar el control del proyecto, o el primer control del proyecto. ¿Mm? Esta es una forma, yendo acá directamente acá, o directamente en información del proyecto. Acá también tenemos la opción fecha de estado, definir una fecha de estado aquí. Bueno, decíamos que este proyecto iba a comenzar el 3 de junio. 3 de junio, que es lunes. Bueno, vamos a poner como fecha de estado el 28, viernes 28 de junio. O sea, el último día hábil de junio. Es decir, vamos a dejar estas 4 semanas y al cabo de 4 semanas vamos a hacer un control de avance del proyecto. Entonces definimos ahí, fecha de estado, 28 de junio del 2024. Aceptar. Y ahí nos va a quedar entonces definida la fecha de estado en la cual nosotros vamos a realizar el control, el primer control. Luego, una vez que se definió la línea base, recuerdo nuevamente qué es la línea base. La línea base es la grabación que realiza el proyecto de toda la programación, o sea, de todas las fechas de inicio, de finalización, de todo el tema de los recursos, del costo, o sea, toda la información del proyecto queda grabada en la línea base. ¿Mm? Para definir esta línea base, nosotros lo que definimos recién fue una ficha de estado. Volvemos nuevamente a proyecto. Acá hemos definido como fecha de estado el 28 de junio. Y ahora vamos a definir la línea base, para lo cual vamos a eh, establecer línea base. Acá en proyecto, grupo de programación, establecer línea base. Seleccionamos establecer línea base. Y acá nos da unas opciones que son definir, da 11 posibilidades de definir línea base, digamos, ¿no? Obviamente, la primera que vamos a definir es la línea base 0, ¿no? La línea base 0, que va a ser la primera línea base del proyecto. En general, un proyecto, a medida que va avanzando en su evolución y se van haciendo sucesivas, incluso a veces replanificaciones, hay que ir definiendo nuevas líneas bases. ¿Debido a qué? Debido a que se han requerido hacer ciertos cambios con los cuales la línea base original ha perdido un poco sentido, digamos, ¿no? Entonces hay que ajustar el proyecto y definir una nueva línea base para que represente cuál es la realidad de la nueva versión del proyecto. Entonces, acá en establecer línea base, seleccionamos línea base. ¿Para qué? ¿Para el proyecto completo o para tareas seleccionadas? Obviamente para el proyecto completo y aceptar. Bueno, en este momento entonces tenemos definido los dos elementos fundamentales. La línea base y la fecha de estado. ¿eh? Luego, a partir de este momento, podemos decir que ya podemos empezar a realizar el seguimiento del proyecto, el seguimiento y el control del proyecto. ¿Y cuáles son las vistas que tenemos del proyecto a través de las cuales podemos hacer ese seguimiento y control del proyecto? Y empezar a cargar información real, digamos, una información de campo. Bueno, vamos acá en vista. Vamos a usar, en vez de la vista GAN, vamos a usar una que se denomina GAN de seguimiento. Y dentro de esta vista de GAN de seguimiento, vamos a usar la vista tablas, vamos a usar la tabla de seguimiento, que es precisamente la que está acá, a la vista. Entonces, estamos usando una vista GAN de seguimiento con una tabla de seguimiento. Y en esta tabla de seguimiento lo que podemos ver
es que tenemos ya esa comparación previsto versus real, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos comienzo previsto y comienzo real. ¿Eh? Lo mismo, obviamente, vamos a tener fin previsto, fin real, porcentaje completado y porcentaje físico completado. Ahora vamos a hablar un poquito de qué es esto. Duración real, duración restante, costo real, trabajo real. Bueno, el trabajo real a nosotros de momento no nos interesa. Ahora bien, esta tabla hay que editarla y ponerle un par de columnas para que sea más útil. Y estas columnas que hay que insertar básicamente refieren, por ejemplo, en cuanto a la duración, ¿no? Aquí me habla duración real, pero la prevista ¿cuál es? Es la duración de la línea base. Recuerden que toda la programación se guardó en la línea base. Entonces, vamos a insertar una columna que sea duración de línea base. ¿Está? ¿Se acuerdan los 184 días que teníamos? Bueno, acá estamos. Entonces, esto es la duración de la línea base. Estos son los datos que hemos guardado, que el project ha guardado como línea de duración en la línea base del proyecto. ¿Mm? Entonces, luego lo que se va a comparar, obviamente, es la duración de la línea base de cada una de estas tareas con la duración real de cada una de estas tareas. Y el otro tema que es importante es el referido al costo, ¿no es cierto? Así como tenemos una duración real y una duración de línea base, también tenemos nuestro costo de la línea base, que es el que obviamente cargamos, ¿no? Y asignamos a las tareas. Por lo tanto, también vamos a insertar una columna que se denomine costo de línea base. Costo de línea base. ¿Ya? Y aquí nos aparece entonces todos los costos de la línea base, que obviamente van a ser obviamente comparados versus los costos reales, ¿no? Que vayamos cargando a medida que se vaya desarrollando el proyecto. Bueno, estas son las dos, digamos, columnas que hay que agregarle para hacer un mejor seguimiento del proyecto. Y acá un poco vamos a hablar esto de porcentaje completado y porcentaje físico completado. El porcentaje completado es el que Project define en función del desarrollo temporal de la tarea. Vamos a verlos vamos a verlos en un ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, en esta tarea que es desmonte de terreno. ¿Eh? Desmonte de terreno, esto tiene previsto una duración de línea base de 4 días. ¿Eh? Y por otro lado tenemos entonces la columna porcentaje completado y porcentaje físico completado. Yo lo que tengo que empezar a cargar son obviamente las duraciones reales. Entonces supongamos que esta tarea se ha ejecutado o han transcurrido, mejor dicho, 2 días. ¿Está? Entonces, transcurrieron 2 días de la tarea, estaba previsto que la duración total era de 4 días. Al haber transcurrido 2 días, el porcentaje completado de la tarea es el 50%. ¿Eh? Pero, ¿qué es el porcentaje del 50% completado? En la cantidad de tiempo. Pero realmente no sabemos si ese 50% realmente representa que la tarea, en su ejecución material, en su ejecución física, está ejecutada al 50%. O sea, que transcurra meramente el tiempo no significa que las tareas se van autocompletando o autoterminando, ¿no es cierto? Entonces, es importante tener en cuenta esto, que Project asume que cuando nosotros cargamos acá en duración real, lo que dice, bueno, usted en función de lo previsto va a cargar una duración, qué cantidad de días, y eso yo le voy a estimar, o sea, Project va a calcular el porcentaje equivalente. Por ejemplo, acá si obviamente se completan los 4 días, la tarea estaría ya al 100% completa, ¿no? Bien, la forma para cuando se asignan los porcentajes es siempre a partir de la cantidad de días, no a partir de los porcentajes. Si bien van a encontrar que la mayoría dice, no, empezar a partir de
los porcentajes, ¿no? Entonces, bueno, cargamos los porcentajes y obviamente nos va a dar, obviamente va a reconvertir la cantidad de ese porcentaje en día, pero siempre lo mejor es cargar primero la duración real en días y después en porcentaje. Después, mejor dicho, Project automáticamente calcula el porcentaje. Y Profe, acá una aparece pregunta. otro término de avance, digamos, de las tareas, que es el porcentaje físico completado. Este porcentaje físico completado, Project lo utiliza para un análisis que se denomina análisis del valor ganado, que es lo que vamos a ver hoy. Y que después vamos a explicar cómo Project calcula este porcentaje físico completado para realizar el análisis del valor ganado. Entonces, esta es básicamente entonces la tabla, el GAN del seguimiento con la tabla de seguimiento, a partir del cual ustedes tienen que empezar, una vez que obviamente se definió la línea base y la fecha de estado, empezar a cargar los avances de las tareas hasta la fecha de estado, obviamente, ¿no es cierto? Todas las tareas que, como máximo, llegan hasta la fecha de estado. Todo lo que Profe, está por ahí. una consulta. Sí, sí, adelante. No sé si, no me quiero adelantar, pero en caso de que, supóngase, yo tengo 4 días asignados para la tarea, pero la completo al 100 en 2 días. ¿Eso Sí, cómo lo cargo? ponés la cantidad de días y pones en Sí. duración, la duración real y la duración restante van a coincidir, van a ser 2 días, y la vas a Ah, ok, completar y va a pero estar. el porcentaje de completado siempre me va a aparecer en referencia a la duración de la línea base, digamos. Claro, exactamente, porque el proyecto tomó la línea base como referencia. Y le hago una consulta. ¿Y dónde veo que efectivamente ejecuté al 100% la tarea en ese caso? Con el porcentaje físico completado, que lo voy a Ah, explicar listo. ahora Ah, perdón, perdón. cuando Perdón, hagamos el perdón. análisis del valor ganado. ¿Eh? Listo, perdón, perdón. Gracias. Porque vos fíjate que acá, si vos pones 100%, eh, te vuelve a, ¿no? Es un ida y vuelta esto. Es un ida y Claro, vuelta. claro, sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque nosotros le fijamos, o Proce, mejor dicho, ya admitió esa relación. 4 días es el 100%. Bueno, vamos a ver cómo lo sacamos de esos 4 días después para poder representar lo que realmente ocurre, digamos, ¿no? Que muchas tareas se completan en menos o más tiempo del estipulado originalmente, ¿no? Bien. Entonces, esta es la tabla básicamente para empezar a hacer la carga de datos. Hasta aquí sería lo que ustedes básicamente tienen que saber, digamos, en cuanto a cómo se empiezan a asignar los datos en Project. Bueno, voy a dejar de compartir esto y ahora vamos a entrar al tema de valor ganado, digamos, ¿no? Que un poco el método del valor ganado vamos a ver cómo permite resolver estos problemas, digamos, de las discrepancias que hay a veces entre los porcentajes y el porcentaje físico completado. Bueno, a ver. Se ve bien, ¿no? Porque estoy viendo. ¿Se ve Sí, bien? perfecto. Sí, Perfecto. se ve bien. Bueno, entonces, hemos terminado la programación, se inicia la etapa de seguimiento y control del proyecto. Bueno, este círculo iterativo de la planificación, ya lo vimos al comienzo. Bueno, en la primera clase dijimos que la planificación era un proceso iterativo que era circular, que siempre se volvía, digamos, para los efectos de corregir errores o de mejorar, ¿no? La planificación. ¿Qué tenemos hasta ahora realizado? La planificación, o sea, hemos estudiado el proyecto, definimos el proceso constructivo, por medio del cual se va a construir el proyecto, generamos el cronograma. ¿Está? Esto básicamente lo que ustedes van a terminar cuando concluyan con el TP3, digamos, ¿no? Van a generar el cronograma. Y una vez finalizada esa programación básica, que a través que dijimos
una vez lista, ya se puede definir la línea base del proyecto. Comienza obviamente el proceso de ejecución, ¿no? Ejecutar todas las tareas que han sido definidas en la programación. Y a medida que se van ejecutando esas tareas, vamos a ir viendo que vamos a tener que realizar mucho trabajo en el sentido de poder ir haciendo un seguimiento preciso de esas tareas e ir viendo por qué se dan ciertos desfases, que siempre lo va a haber, entre lo previsto versus lo real. Entonces, en esa etapa de seguimiento, básicamente vamos a tener que cuantificar y registrar el progreso de las tareas y comparar lo previsto con lo planificado, es decir, lo real, lo que se está ejecutando con lo previsto. ¿Con qué frecuencia se va a hacer esta tarea digamos, de seguimiento y de control? Bueno, yo creo que lo comenté, pero un poco depende del tamaño, digamos, del proyecto, de escala de tiempo que tiene ese proyecto. Para el proyecto que están manejando de 270 días corridos, 9 meses, diríamos que hacer un seguimiento y un control mensual es suficiente, digamos, no hace falta más. Ahora bien, un seguimiento, digamos, mensual es un seguimiento, digamos, a fondo, digamos, ¿no? Verificando absolutamente todo. En el interín, entre ese mes, digamos, dentro de ese mes, obviamente que hay que seguir controlando, digamos, ¿no? Cómo se van dando los trabajos. No es que nos olvidamos de decir, bueno, veo a ver cuál es la fecha de estado, la fecha de corte, en la cual hago la evaluación del proyecto y solamente apunto a eso. No, es permanente, digamos, el personal en obra, el de la dirección de obra, el gerente de proyecto está obviamente monitoreando permanentemente todo, digamos, ¿no? Pero un estudio, digamos, un informe importante se realiza básicamente mensualmente. Y una vez que se cuantificó y se registró ese avance de las tareas, entonces tenemos que ver si estos resultados entonces de avance de las tareas coinciden más o menos con lo previsto. Y en el caso de no coincidir, obviamente, eso es un signo de alerta, un semáforo por lo menos amarillo, digamos, ¿no? De que necesitamos estudiar por qué se ha producido ese desfasaje. Y en el caso que ese desfasaje llegue a ser importante, lo que tenemos que adoptar, adoptar son medidas correctivas. Es decir, nosotros tenemos una línea base que es como nuestro sendero, nuestro curso, ¿no? El que tenemos, nuestra guía. Todos nuestros parámetros del proyecto se tienen que referir a la línea base. Si se apartan de esa línea base, obviamente tenemos que tomar medidas correctivas para reencauzarlos y tratar de ajustarlos a lo que dictamina la línea base. Entonces, este es el círculo de la planificación. Y el seguimiento, entonces, bueno, el seguimiento es hacer el relevamiento y el análisis de la información sobre cómo se va ejecutando el proyecto, hasta el momento en que se va a llevar a cabo el control, esa fecha de estado. En esa fecha de estado se va a hacer un control. Y la referencia para hacer este seguimiento siempre va a ser la línea base del proyecto, o como veremos ahora en un momento, la tan conocida curva S, ¿no? Curva S del proyecto. En tanto, el control se refiere ya, sí, a analizar esa información, a tomar, entonces, acciones correctivas para actuar sobre aquellos factores que podrían llegar a estar afectando, ¿no? A las variables. A las variables, básicamente, ¿cuáles? Costo y tiempo. Costo y tiempo. Vamos a ver ahora que el método del valor ganado, básicamente lo que trata es de hacer un análisis integrado del costo y el tiempo, para integrarlos y hacer un análisis sincronizado entre ambos parámetros. Entonces, seguimiento y control tenemos entonces como dos aguas. Uno, tenemos lo previsto, que es el avance físico previsto, ¿no? Las duraciones que tienen cada una de las tareas con sus comienzos programados, con sus fines programados de finalización. Tenemos los costos asociados a cada una de estas tareas, los costos previstos o costos de la línea base.
Y por el otro lado vamos a tener la información que vamos a ir recolectando de la obra, que van a ser el avance físico real que se van a ir dando en las tareas y el costo real que van a ir teniendo esas tareas. ¿Eh? Entonces vamos a ver que tenemos por lo menos dos variables ahí en las cuales vamos a tener que ver sobre cómo va el proyecto, el avance físico y el avance del financiero o de los costos del proyecto. Comparar ambos y a partir de esa comparación realizar análisis o estudios para determinar las causas, si las hubiera, de alguna digamos, diferencia que pudiera haber entre lo previsto y lo real, ¿no? Bueno, acá tenemos la curva de avance físico que ustedes todos conocen, la curva S. La curva S es una curva de costos directos acumulados. Básicamente lo que hace es, para cada uno de los rubros o tareas, mejor dicho, cada una de las tareas, en este caso lo estamos viendo como tareas resumen, ¿no? Como tareas resumen, cada una de las tareas resumen tiene su costo directo asociado, y ese costo directo lo tenemos que distribuir en el tiempo. ¿En qué tiempo? En el tiempo en el cual hemos previsto que va a durar la ejecución de la tarea. ¿Cómo lo distribuimos? Bueno, generalmente lo prorrateamos, ¿no? Lo distribuimos en forma lineal. ¿Eh? Le asignamos la misma digamos, porcentaje de costo a cada una de las fracciones del tiempo en que dura la ejecución de la tarea. ¿Esto es correcto? Digamos, es lo que se suele usar la mayoría de las veces, pero si quisiéramos hacer una producción mejor, sabemos que el costo no se prorratea realmente, en la realidad quiero decir, ¿no? O sea, las tareas no tienen, empiezan un costo X en la semana 1 y terminan con el mismo costo en la semana N, ¿no? Vamos a ver que hay variaciones en el costo. Y que responde básicamente también a la curva S, esas variaciones en el costo, ¿eh? Como una campana, donde tenemos que al comienzo hay un costo relativamente menor, porque están todas las tareas preliminares, de preparación de la tarea, preparar las cuadrillas, arrancar. Bueno, hasta que se alcanza un estado de régimen, digamos, ¿no? En el cual las tareas ya alcanzan una velocidad normal, digamos, de ejecución, hasta que se finalizan y luego aparece la etapa final, que también es una etapa de menor costo porque básicamente es desmantelar, ¿no?, el área o el sitio donde estábamos trabajando, retirar andamio, limpiar, bueno, retirar los materiales que no se usen, desplazar la gente que estaba trabajando en ese frente de trabajo a otro frente de trabajo, ¿eh? Entonces, digamos que si uno quisiera representar más certeramente los costos, la opción sería esa. Pero podemos usar la versión de prorratear los costos y no está tan mal tampoco. Bueno, entonces tenemos, esto es la forma de representar la curva S. La curva S básicamente es la curva de costos directos acumulados. ¿Tá? Bien, y decíamos que en la etapa de seguimiento tenemos que realizar mediciones, tenemos que medir el avance físico de cada una de las tareas que se están ejecutando. Y básicamente hay dos modalidades que se utilizan para hacer el relevamiento, digamos, y el registro del avance de estas tareas. Uno es a través de unidades completadas, lo que se denomina las unidades completadas. Este método es el que se aplica o se suele aplicar, digamos, cuando tenemos unidades repetitivas, unidades estándares que se repiten, que aparte son fáciles de medir, y que todas básicamente implican la misma cantidad de trabajo, digamos, ¿no? Básicamente son las tareas que se miden por el número de unidades ejecutadas, ¿no? Donde acá obviamente la unidad es el metro cuadrado, el metro lineal, el metro cúbico, Por ejemplo, el metro cuadrado de colocación de porcelanato, se podría hacer a través de medir el avance a través de esta forma, la cantidad de metros cuadrados de carpetas y contrapiso, la cantidad de metros cuadrados de revoque, de mamposterías. Bueno, hay realmente muchas tareas, sobre todo de la parte de obra gruesa, en la cual es indicado usar esta forma. Pero después están otro tipo de tareas en las cuales este método no es muy aplicable porque son, digamos, no son tan homogéneas, son más bien heterogéneas en su desarrollo. Y en ese desarrollo lo que tenemos que establecer básicamente son como
hitos, ¿no? Como etapas, como fases que se van cumpliendo y que en cada una de esas fases que se va cumpliendo yo le asigno un porcentaje de avance a la tarea. Típicamente, ¿cuáles son estas tareas? Por ejemplo, las instalaciones, ¿no? Por ejemplo, en este caso, acá se señala una instalación de agua. Bueno, podríamos tener ahí 4 subtareas: la colocación del tanque de reserva, el armado de los colectores, el tendido de las cañerías y accesorios, la colocación de artefactos y las pruebas hidráulicas, ¿no? Las pruebas hidráulicas obviamente tendrían que ir después del tendido de cañerías, ¿no? Pero bueno, ahí aparecen al final. Y estos son hitos incrementales, quiere decir que se ejecutó la primera subtarea, tanque de reserva y colectores, yo le asigno un 25% de avance. Se culminó el tendido de todas las cañerías y accesorios y le asigno otro 40% adicional al 25% anterior, con lo cual tengo un 65% de avance acumulado. Realizo la colocación de los artefactos, le agrego otro 20% de avance al 65% anterior, con lo cual llego al 85%. Y ahí, bueno, se deja un 15% para las pruebas finales, ¿no? Entonces, estas son básicamente las dos formas, digamos, ¿no? En las cuales, por ejemplo, otra típica es el hormigón. El hormigón, obviamente, lo tenemos que desglosar en tareas que, como recuerdan, ¿cuáles eran? Bueno, las bases, la excavación, encofrado, armadura, llenado, ¿no? Entonces, a cada una de esas subtareas yo le asigno un porcentaje de avance, que obviamente tiene que estar relacionado con el costo, obviamente, ¿no? Es decir, tiene que estar vinculado ese porcentaje incremental que yo le voy a dar con el costo asociado a esa parte de la tarea. Porque si yo le asigno un porcentaje elevado y el costo propio de esa fase o esa etapa es muy bajo, bueno, realmente no estoy representando bien entonces el costo de la tarea y por lo tanto su avance físico, digamos, ¿no? Porque básicamente lo que estamos viendo en la curva S es que en la curva S distribuimos el costo de la tarea. El costo se transforma en tiempo, básicamente, ¿no es cierto? Ese porcentaje que cada semana hay que ejecutar es un costo, básicamente, ¿no? Entonces, ese costo debe ser, o debe representar lo más fielmente posible, el avance real que se está dando en la tarea. Bien, curvas de avance físico. Entonces, seguimos con lo mismo, seguimos con la curva S. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, obviamente nosotros vamos a tener que hacer en forma secuencial, digamos, ¿no? Todos estos informes de control, ¿no? Generalmente, si tomamos como periodo informe mensual, bueno, lo vamos a respetar y todos los informes van a ser mensuales, ¿no? Y una vez que entonces se define esa fecha de control, lo que va a ocurrir, sí o sí, casi generalmente, ¿no? Es que va a haber alguna discrepancia, sea en el costo, sea en el porcentaje de avance de la tarea. Y lo más normal es en ambos. Entonces, vamos a tener la curva S, que es nuestra línea base del proyecto, que es la curva que está abajo en azul, y vamos a tener los registros reales, ¿no?, de costos que vamos teniendo sobre esa misma tarea, digamos. Y entonces vamos a ver que se va a generar, generalmente va a ocurrir una discrepancia, no se van a superponer exactamente lo real versus lo programado, generalmente no ocurre eso, ¿no? Entonces, cuando esas discrepancias son pequeñas, y cuando decimos pequeñas podemos estar hablando, ojo, depende un poco de la tarea, ¿no? Con una tarea con un costo muy elevado, una pequeña discrepancia puede significar mucho, mucho dinero. Pero digamos, para tomar un umbral, un 5%, digamos, si no se llegara a superar un 5%, podemos decir que todavía, digamos, no sería necesario tomar medidas correctivas extremas, digamos, ¿no? Porque puede ser que obviamente ese desajuste no sea un desajuste sistemático que se va a ir repitiendo a futuro, sino que se pueda llegar a reencauzar, o sea, a autoanular, digamos, en el futuro. Entonces podríamos esperar un poco. Distinta la situación si vamos viendo que periodo tras periodo y para un determinado rubro, esa discrepancia cada vez va aumentando un poco más, ¿no? En ese caso sí,
es el riesgo máximo porque quiere decir que hay una causa real que está incidiendo y que hace que periodo tras periodo de control, la discrepancia de lo real versus lo previsto sea cada vez mayor. Y en ese caso tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, estas curvas S, entonces, sobre todo porque es una representación visual, ¿no? Digamos que a los arquitectos nos gusta mucho esto, pero básicamente nos podríamos manejar con un flujo de caja y sería exactamente lo mismo. Pero bueno, tienen ese aspecto visual que nos atrae, digamos, y nos permite ver rápidamente, ¿no? A un golpe de vista, cómo estamos con el proyecto, ¿no? Cómo estamos con lo programado, la curva S, en azul, versus lo real, que acá está graficado por la curva verde. ¿Y qué puede ocurrir, digamos, no? ¿Qué puede ocurrir con respecto a la línea base del proyecto? Puede ocurrir que, por ejemplo, desde el punto de vista del avance, el porcentaje de avance que yo tengo del proyecto, me encuentro por debajo, me puedo encontrar por debajo de lo previsto, de lo programado, ¿eh? Que tenga acá, como se ve, un cierto retraso, ¿ya? Eso en cuanto al avance físico de las tareas, ¿eh? Porcentaje de avance físico de las tareas. Y por el otro lado, tenemos el otro aspecto fundamental, el costo. Está bien, estoy mal con el porcentaje de avance, digamos, de ejecución física de las tareas. Y en cuanto al tema del costo, bueno, con el tema del costo, también yo tengo que ir relevando esos costos reales que voy teniendo y hacerlo versus entonces lo previsto, lo programado, y ver si tengo o no tengo también discrepancias en el costo. ¿Eh? Entonces tengo nuevamente, ahora desde el punto de vista del costo, que verificar si hay o no discrepancia entre lo real y programado, ahora desde el punto de vista del costo. Entonces vemos que tenemos dos variables fundamentales que tenemos que controlar, que manejar, que hacer el seguimiento y controlar, que son el porcentaje de avance, el avance físico, y por el otro lado el costo, digamos, ¿no? Pero ¿son independientes estas dos variables una de otra? Es decir, que yo esté retrasado con el porcentaje de avance, ¿significa algo? ¿Impacta en el costo o no impacta? ¿O el costo es totalmente una variable independiente? O a la inversa, si el costo tiene una variación, ¿ese costo impacta sobre el porcentaje de avance o no impacta? ¿Está? Claramente ustedes ya saben la respuesta. Obviamente que tiempo y costo es una dualidad indescindible. Tiempo y costo están interdeterminados uno con el otro. Después lo vamos a ver con el método del valor ordenado, pero ya podemos adelantar esa conclusión. Tiempo y costo están totalmente relacionados. Entonces deberíamos buscar la forma de cómo poder hacer el manejo unificado, integrado de estas dos variables, ¿no? Porque fíjense en la complejidad del problema. Tenemos entonces, por un lado, el presupuesto y por otro lado el programa, ¿no? O sea, tiempos y costos. Y fíjense que simplemente teniendo dos variables se me pueden presentar cuatro casos posibles. Puedo tener mayor costo y mayor avance, lo cual podría ser obviamente razonable hasta cierto punto. Podemos tener un menor costo y un mayor avance. Esto sería bastante, llamaría mucho la atención, ¿no? Tener un costo inferior al previsto y un mayor avance en la tarea. Después podemos tener un mayor costo con un menor avance. Esto sería obviamente la peor de las situaciones, porque obviamente estoy con un avance inferior al previsto y a su vez con costos superiores, mayores a los previstos. Y por el otro lado, podemos tener menor costo y menor avance. Bueno, esto podría tener su lógica en el sentido de decir que en general estamos atrasados, y si estamos atrasados con la ejecución del proyecto, obviamente lo estaremos también atrasados con la ejecución del presupuesto y por lo tanto con el programa correspondiente, ¿no? A ese nivel de avance. Entonces, fíjense que tomando estas dos variables, costo y tiempo, o presupuesto y programa, se abre un abanico de al menos 4 alternativas posibles que se pueden presentar para cada tarea, y no de una sola vez para el resto del proyecto,
Estas se pueden, y vamos a ir viendo, ir alternando a su vez. Puedo pasar de una situación 1 a una situación 3, puedo pasar de una situación 4 a una situación 2. ¿Eh? O sea, estas curvas pueden ir, digamos, yendo de un lado para el otro con respecto a la línea base, a la curva S. ¿Eh? Con lo cual, fíjense en la complejidad que tiene todo el tema de hacer el seguimiento del control desde el punto de vista del presupuesto y del programa, ¿no? En forma unificada, quiero decir, ¿no? Bueno, para dar un poco una respuesta a esta forma de control unificado o integrado, es que se desarrolló lo que se denomina el método del valor ganado. Vamos a ver cómo se establecen esos umbrales de costos, de plazos y demás, para contemplar el riesgo implícito que tienen esas variables. Toda variable de cualquier proyecto tiene un riesgo implícito. ¿Cuál es el riesgo implícito principal? No cumplirla, no llegar a cumplirla. Ahora bien, ya sabemos que casi por defecto no la vamos a cumplir. Siempre va a ser una aproximación que logremos, en el mejor de los casos, a ese costo presupuestado y a ese plazo de proyecto. Pero tenemos que de partida poner esos límites, porque si no ponemos de partida esos límites, seguimos adelante y seguimos adelante y arrastramos todo con nosotros. Le digo, es la historia de cualquier director de obra que no le ha dedicado un poco de tiempo a esto, digamos, ¿no? Ustedes verán que la tarea de seguimiento y control es tanto más laboriosa que la tarea de planificación y programación, porque significa que tenemos que hacer un relevamiento más o menos, digamos, razonable toda la semana, ir llevando cuenta de cómo se van utilizando los recursos y tener un libro de tareas, un libro de notas o una agenda o lo que quieran, donde vayamos registrando situaciones que nos parecen anómalas. ¿Por qué? Porque lo más claro que si vemos cosas que no deberían estar ocurriendo en la obra, se van a reflejar en lo que acabamos de ver, en corrimientos de plazo y en corrimientos de costo. Así que por eso es fundamental que registren y registren, ¿no? Y que verifiquen lo más que puedan, obviamente, si se están cumpliendo las premisas para las cuales se hizo la programación. Porque también, si no se cumplen las premisas de la programación, de poco va a servir este análisis del valor ganado o cualquier otro análisis que hagan. Si decimos que vamos a hacer un relevamiento en la zona 1, el sector 1, y no hay nadie trabajando en el sector 1 cuando deberían estar trabajando en el sector 1, bueno, ¿qué pasó? ¿Dónde está la gente que debería estar trabajando acá? ¿No? O así, digamos, ¿no? Bueno, si ha habido un cambio, bueno, tenemos que registrarlo y verificar, y obviamente eso va a ameritar que se haga una replanificación, porque ya hubo un cambio, digamos, de secuencia de tareas. Y si hay un cambio de secuencia de tareas, es un cambio profundo, importante. ¿Ah? Así que bueno, para hacer un seguimiento, un control profundo, hay que hacerse de mucha información y analizar esa información. Y analizar sobre todo lo que en Pareto diríamos el 20-80. Ver cuál es el 20% de los problemas que me están provocando el 80% de los problemas. Pero el 20% de las causas que me están originando el 80% de los problemas, ¿no? Y dentro de ese tipo de causas que originan los problemas, tenemos aquellas cosas que, causas sistemáticas o no sistemáticas, digamos, ¿no? Causas intermitentes o intermitentes, digamos, ¿no? Las problemáticas son las sistemáticas, o sea, los errores que están inducidos en los cálculos, porque los cargamos así, y no nos percibimos de que están mal. Y el caso típico que generalmente que es de base, digamos, para iniciar cualquier análisis son los estándares. Estándares de mano de obra, estándares de materiales, siempre hay que arrancar por ahí. ¿Por qué? Porque si yo veo que las referencias a las productividades que no se están cumpliendo, obviamente es eso. Si yo estoy viendo que la gente que está trabajando, en el frente de trabajo, es la que estaba prevista, pero no se están alcanzando los rendimientos de esa mano de obra en las cantidades previstas, obviamente
tengo que empezar a analizar los estándares. ¿Eh? Y en base a esos análisis, yo puedo después, si vi que me equivoqué, hacer qué cosa. ¿Para qué me sirve un análisis de estándar? Verificar si yo estoy con una tarea, lo decía Gladys, creo también la clase pasada, ¿no? Verificar la productividad de una tarea y ver si se está cumpliendo lo previsto. ¿Para qué me serviría eso? Para tomar una medida correctiva, si estoy desviado o no. Bueno, por supuesto, y para aguas arriba, digamos, ¿no? Modificar si yo apliqué ese mismo estándar al resto de las tareas, digamos, ¿está? Si yo apliqué el mismo estándar a otras tareas, entonces y está mal, y ya lo controlé y lo verifiqué que no, que ese no es el estándar, obviamente, tengo que modificarlo, ¿no? Ese rendimiento. Y cuanto antes lo encuentren, cuanto antes encuentren los problemas, mejor. Cuanto antes encuentren los problemas, mejor. La mayoría de los proyectos se exceden en costo y en presupuesto, en costo y en plazo, precisamente porque los problemas son agarrados fuera de término, básicamente, básicamente. No hay ningún tonto, digamos, que llega a ser director de obra o director de proyecto que no se pueda dar cuenta de que las cosas están yendo mal, digamos, y tomar medidas correctivas, por supuesto. Pero para eso tiene que haber una forma o un sistema de comunicación fluido entre la obra y las oficinas de la empresa o de la gerenciadora. Porque si no lo hay, bueno, es muy difícil hacer esto, ¿eh? Obviamente. Entonces tiene que haber una exigencia de reportar tal cantidad digamos, de información todos los días o por semana, lo que sea, pero tiene que establecerse como una exigencia. No podemos esperar que ocurra, mira, pasó hubo un problema, bueno, a ver, juntemos todos los papeles a ver qué pasó. No, ¿qué vamos a solucionar? No vamos a solucionar absolutamente nada. Entonces, eso es muy importante, establecer un sistema de comunicación fluido, digamos, ¿no? Que permita actualizar la información y tener la información lo más, valga la redundancia, actualizada posible. Bien, ¿alguna pregunta más sobre método valor ganado? Bueno, les muestro para que vean, usted nos dijo arquitecto que el método de valor ganado estaba en PROCE. ¿Dónde está en el PROCE? Bueno, entonces tenemos el GAN de seguimiento. Estamos en el GAN de seguimiento. Estamos acá en una tabla de seguimiento. Pero también Project tiene una tabla que denomina, que hay que encontrarla en más tablas, y que la llama valor acumulado. Esta es la tabla del valor ganado. Aplicar. Y entonces, fíjense que aparece acá en la columna superior, en la fila superior. Valor planeado, tal con la designación, ¿no? Que veíamos recién, ¿no? Costo planificado del trabajo programado, CPTP, o valor planificado, abreviado BP, el valor acumulado o valor ganado, o CPTR, costo presupuestado del trabajo realizado, el AC, el costo real, o en inglés actual cost, que es el costo real del trabajo realizado. Las variaciones, los indicadores de variación, BP, variación de la programación, BC, variación del costo. Creo que por defecto no aparecen los indicadores de esto, que podríamos colocarlos acá, insertar columna, y colocar, por ejemplo, el índice de IRC, índice de rendimiento de la programación. Podríamos agregar también al lado el índice de programación de rendimiento del costo, el IRC, índice de rendimiento del costo.
obviamente como no hay nada ejecutado, está todo en cero, por supuesto, ¿no? Bueno, esta es la tabla que se tiene que usar en forma, digamos, o quiera usar, digamos, para hacer un análisis del valor ganado. Entonces, con el GAN de seguimiento, la tabla, que es la tabla de valor acumulado. Siempre van a ir más tablas y le va a aparecer acá valor acumulado. Valor acumulado es como denomina, por lo menos la versión española, Project a el valor ganado. ¿Mm? Y ahí estamos con el valor acumulado. Fíjense que también dan costo estimado a la finalización, ¿vieron lo que hablábamos recién? El CEF, costo estimado al finalizar, y ahí da la fórmula. El costo de la línea base, con lo cual acá no encuentro, tengo el costo de la línea base, pero no encuentro el costo real. Sí, el costo real lo tengo acá, AC, costo real, tengo el costo de la línea base. Y bueno, eso es lo necesario para hacer el análisis del valor ganado, ¿no? Tener las variaciones de la programación, la variación del costo, índice de rendimiento de la programación, índice de rendimiento del costo. Obviamente que, como se está usando el GAN de seguimiento, para, para hacer la carga de datos no utilicen esta tabla, sino que utilicen mejor la tabla, la vista, con la tabla de seguimiento, ¿no? Cuando hagan la carga de datos, utilicen esta, ¿eh? No utilicen la de valor ganado. La de valor ganado va a ir reproduciendo, obviamente, todos los valores que vayamos volcando acá, digamos, ¿no? Y va a ir calculando todos esos indicadores e índices, ¿no? Pero utilicen GAN de seguimiento con tabla de seguimiento para hacer la carga de datos. ¿Ah? Eso es lo fundamental. ¿Qué más? Costo de la línea base, costo previsto, versión. Acá haría falta también colocar el costo de la línea base. Vamos a entrar con himno, vamos a poner costo de línea base. Costo de línea base. Costo de línea base. ¿Por qué el costo de la línea base? Porque Project multiplica, para obtener el valor ganado, Project hace este cálculo, multiplica el porcentaje físico completado con el costo de la línea base y lo transfiere al valor ganado, al valor ganado, exactamente. ¿Mm? Pero hay que colocarlo porque por defecto no lo toma. O si no, si lo quieren poner en la tabla de valor ganado, también, la tabla de valor ganado, valor acumulado, a ver si acá aparece. No, acá también en esta tabla hace falta colocar, ¿saben qué? Insertar columna, porcentaje físico completado, y también insertar la columna de costo de la línea base, costo de línea base. Y ahora sí, el valor acumulado que va a ir calculando Project es la multiplicación del costo de la línea base con el porcentaje físico completado. ¿Eh? Con el porcentaje físico completado. Llega a determinar el valor acumulado o valor ganado multiplicando el porcentaje físico completado por el costo de la línea base, que es la curva S, ¿no? Ahora para esto, porque por defecto no toma Project
o no setea el valor, el porcentaje físico completado, sino que hay que ir a archivo, opciones, hay que ir a avanzado, y acá hacia el final de la tabla de opciones avanzado, ven que dice acá opciones del valor acumulado para este proyecto. Bueno, acá en forma predeterminada, Project toma el porcentaje completado, o sea, el porcentaje de la fase temporal de la tarea. Pero nosotros, el cálculo que vamos a hacer para el valor ganado es no usando el porcentaje completado, sino utilizando el porcentaje físico completado. ¿Está? Entonces, cuando carguen los datos ustedes de avance, los cargan en el porcentaje físico completado, y de esa forma, Project va a multiplicarlo por el costo de la línea base y va a ir determinando el valor ganado de cada una de las tareas. ¿Eh? Esto les conviene tenerlo, sí, en la tabla de valor ganado. Incorporar porcentaje físico completado y costo de la línea base. Este multiplica este y se obtiene el valor acumulado. Bien. Vamos a... Hay muchas tablas, ¿no? Bueno, ustedes podrán ver que hay muchas tablas para trabajar. Está la tabla de programación. En la tabla de programación, sobre todo, es para el tema de los plazos, ¿no? De las fechas, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente trabaja con fechas, ¿no? Y con las demoras, y con el margen de demora, y con los comienzos previstos y fin previstos, que son cuáles, los de la línea base, ¿no? Estos son los de la línea base. Aquí Project lo que hizo fue copiar en estos campos, comienzo previsto y fin previsto, el comienzo y fin que se había utilizado en la programación original, antes de fijar la línea base, ¿no? Bueno, ahora lo transfiere esos valores a comienzo previsto y fin previsto. Bueno, pero en general las tablas básicas para usar son esas, digamos, ¿no? Vamos a volver a la tabla de entrada, la que ustedes básicamente han estado utilizando hasta ahora, ¿no? Comienzo, fin, predecesora, sucesora y costo. Esto es lo que las verificaciones fundamentales. Siempre en la programación insertar la sucesora. Y verificar que no haya ninguna tarea que no tenga sucesora, salvo obviamente la tarea final del proyecto. Y siempre, si vamos a hacer el seguimiento y control, antes de fijar la línea base, insertar una tarea costo que nos permita verificar que todas las tareas tienen asignado costo. Esto es fundamental. Bueno, hasta aquí, valor ganado, o sea, mucho más que valor ganado, ¿no? Empezamos diciendo de cómo hacíamos el seguimiento del control, cuál era el punto de partida, dijimos que era la fijación de la línea base, pero que para fijar esa línea base, la programación tiene que estar perfecta. Luego, a partir de definir esa línea base, podemos empezar a hacer el seguimiento del control. ¿Y cómo empezamos? Empezamos fijando una fecha de estado. Una fecha de estado en un corte, en un tiempo, que nosotros establecíamos para hacer el primer control, ¿no? Y de ahí en más los sucesivos, controles del proyecto en determinados momentos. Controles más integrales, o sea, controles, por ejemplo, mensuales, pero que semana por semana, asimismo, hay que seguir registrando avances de tarea, costos reales de tarea y demás, digamos, ¿no? Porque así, de esa forma, podemos pronosticar mejor los problemas, ¿no? Porque si no vemos las desviaciones, como decíamos antes, a tiempo, después es muy difícil solucionarlo. Bien, chicos, si no hay dudas, dejaríamos por hoy aquí, y seguimos en el taller, bueno, con las dudas que pudieran haber quedado de esto. Pero básicamente se comprendió valor ganado, método del valor ganado,
tiempo-costo, cómo se vinculan el valor ganado, el tiempo y el costo, qué rol juegan o qué función juegan esos indicadores, esos índices, para determinar un poco la salud o el estado del proyecto en términos de términos de tiempo y de costo. Bueno, eso es lo fundamental del método del valor ganado. ¿Eh? Bueno, si hay preguntas, ¿hay preguntas? Sofi, ¿tenés alguna pregunta? No, de momento no, creo que es un poco eso, ¿no? Como Asimilar cuando todo. lo empecemos a trabajar ahí capaz surjan, y mismo Perfecto. con el proyecto que tenemos nosotros de ir acomodándolo y demás. Tal cual, es así, cuesta, no se crean que porque no lo entienden ahora, ya se tiene que dar por vencido, no, para nada, para nada. Hay que Es- practicarlo. hay que practicarlo mucho, Sí, ni hablar, exactamente. ni hablar. Claro, por supuesto, por supuesto. Bueno, ¿alguna duda más? Rodrigo, vos, No, lo mismo, hay que practicar. hay que practicar. Lo vamos a aprender bien cuando lo pasemos a papel. Exactamente. Ahora nos vamos bien y cuando metemos los números Ahí nos vamos mal. Claro, cuando empecemos a cargar lo Perdón, real, ¿no? perdón, ahí se Claro, va una todo. mejor después. para no mezclar todo, perdón, para no mezclar todo. Primero hagan y terminen la programación con la asignación de recursos y de costos. Si está ok y si cada docente le dice que está ok, guardan la línea base del proyecto. ¿Listo? Congelan Sí, la línea nos base del proyecto ahí. falta lo anterior todavía. Así que Por eso le digo, hasta que llegue ese momento falta todavía, digamos, hablamos ¿no? futuro, hablamos a futuro. Eso es el futuro. Por eso, esos van a ser los hitos de nuestro desarrollo, digamos, del trabajo práctico. Terminar de cargar los recursos, una vez que esté ok, cada docente le diga que está ok, fijamos una línea base y después a partir de ahí le vamos a dar unos datos para que carguen en el programa, para que simulen un avance de obra y para que hagan estos cálculos que ustedes no lo van a hacer por lo que ven, por lo que han visto, Gracias, que no los Sol. va a hacer Trolde, digamos, ¿no? Pero para que Claro. obtengan resultados y a ver qué se podría hacer con ese resultado. El famoso ¿qué pasa si? ¿No? ¿Qué El pasa si? tema que vimos es que, bueno, hay que cargar bien los datos. En la vida profesional, ¿no? Hablando, hay que cargar bien los datos, después te lo tira solo, es automático. Pero el tema Claro. es cargar el dato bien. Sí, y yo una pregunta. Cuando vos hablas de los coeficientes, Sí, ¿no? Que vos decís, y si está por encima de 95, está como más o menos ahí, y por 98 no estás tan lejos. ¿Esos son los parámetros que se utilizan en general o eso se va a ir definiendo dependiendo de cada proyecto? no. En general, de acuerdo a cómo va evolucionando el proyecto, no son fijos para siempre, no se fijan de una vez y para siempre. ¿Por qué? Porque vos tenés que tener sí, un set de datos, digamos, de estos indicadores de partida, sobre todo en cuanto a las desviaciones de costo y de tiempo, de costo y de tiempo. Y la pregunta que responde eso es, ¿cuál va a ser el plazo, digamos, la desviación máxima que voy a tolerar en costo y en tiempo antes de pensar, analizar y tomar una medida correctiva? Y ¿Está? ese 5% más o menos que vos estimabas, ¿no? Normalmente es el 5%, normalmente es el Perfecto. 5%. Hay tareas, hay tareas que uno podría decir son más ajustadas en cuanto a estos parámetros y hay otros que pueden ser un poco más flexibles, digamos, ¿no? Sobre todo porque duran más tiempo, sobre todo porque duran más tiempo, ¿está? Pero en una tarea breve, corta e importante, yo no puedo tomar el 10%. Al ser una tarea breve, importante, con mucho costo asociado, si yo no lo recupero más, es un costo ya perdido, un costo hundido, digamos, ¿no? Esto ya va a terminar saliendo más del proyecto. No lo puedo recuperar. Porque imagínense ustedes que todos los costos que vayan perdiendo en el camino, que es el costos superiores, quiero decir, ¿no? A los previstos, y ustedes no encuentran la forma de revertir eso o de recuperarlo incluso. Porque ya es difícil encaminar los costos. Ni les cuento recuperarlos, digamos, ¿no? Porque hay que entrar a usar más recursos y demás, y eso es todo más costoso. ¿Se acuerdan la curva que mostraba al final? La curva de costo acelerado, cómo se disparan los costos cuando uno usa más recursos.
Bueno, eso es lo que termina fatalmente ocurriendo. Entonces, las tareas breves, las tareas que tienen montos importantes, ahí hay que ser muy exigente, 5% y no más de eso. Mientras que tareas que tienen una duración mayor, y que yo pueda tener varias oportunidades de hacer el seguimiento y el control, pueda tener oportunidades de hacer correcciones, varias correcciones, y tratar de ir encaminándolo. ¿Eh? Por eso, ese seguimiento, digamos, semanal de todas las variables nos permite hacer y detectar tendencias. O sea, ¿esto es una cosa puntual que ocurrió ahora y no vuelve a ocurrir más? ¿O esto es una cosa que se va a repetir la semana que viene y la otra semana y se va a ir aumentando, ¿no? Y se va a ir, digamos, aumentando el efecto. Entonces, hay muchos proyectos, sobre todo proyectos importantes, que se hace lo que se denomina un análisis de tendencia. Se verifica y se hace incluso tableros de comando especiales para verificar tendencias de las variables. Y cuando salta una variación que supera X límite, bueno, se dispara un farolito o lo que fuera y anuncia, dice, señor, usted en este momento tiene que empezar a tomar medidas correctivas, porque si no va a ser tarde. ¿Está? Pero bueno, no vamos a ver tablero de comando porque es otra cosa y, digamos, no vamos a llegar jamás, digamos, a ver eso, pero quiero comentarles por lo menos que existe lo que se llama tablero de comando relacionados con el proyecto que nos permiten hacer ese seguimiento adicional, digamos, ¿no? Y que lo maneja básicamente ¿quién? El gerente del proyecto, ¿no? El gerente del proyecto tiene que tener un gran tablero de control con todas las variables y ver qué está sucediendo con cada una de ellas, digamos, ¿no? Así que, pero bueno, van a aparecer dudas, bueno, las vamos a ir viendo sobre la marcha, y después al final, sí, vamos a hacer una simulación y vamos a ver cada equipo qué se le ocurre para resolver esa situación en particular. ¿Ya? Y Sí. lo vamos a ver con los docentes. Bueno, chicos, creo que perfecto, espero que se haya más o menos comprendido. Bueno, la próxima clase, obviamente, el taller, y traten de verlo nuevamente esto para ver, así un poco, fijan un poquito los conceptos, ¿no? Y ya lo tienen más fresco para la clase que viene. Va a quedar grabada Bueno. la clase. ¿Cómo? No, digo que va a quedar grabada la clase. Sí, por la vamos a estar supuesto, queda subiendo. grabada la clase, exactamente, tal cual. Y Bueno, una chicos, pregunta, las diapositivas que vos pasaste, está las en el blog, está en el blog. En el porque Drive. yo bajé una, pero me faltaban un par de hojas, me parece. Capaz que quedó media. Esto está como, creo que como PDF, no sé si como PowerPoint. Ah, perfecto. Está toda la clase que vimos hoy, está expuesta. Ah, Así que- perfecto, capaz bajé una vieja, puede ser. No. Creo que de Ok. programación hay dos. Hay dos. Hay una larga. Bueno, hoy vimos la larga. Seguramente Ok. vos descargaste la Ah, corta. capaz descargué la más corta, puede ser, La sí. más corta, Sí. seguramente. Puede ser. seguramente. Listo. Bueno, Gracias, profe. nos vemos, chicos. Gracias. Nos vemos, Que chau, pasen chau. bien. Nos Buena estamos semana. viendo en Muchas la gracias. Gracias. Chau, Miércoles. buena semana para todos. Chau, chau. Chau, Nos chau. vemos. Nos vemos.